Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones a todos. Mire qué bendición, y estamos en un nuevo año, un año que va a ser bendecido para los que estamos con el Señor, porque las promesas del Señor son siempre sí, amén. Y estamos nosotros bajo su cobertura, y eso es grande bendición, y es lo que nos ayuda a seguir adelante, y es lo que nos guía. El Señor siempre está ahí para con nosotros, y el Señor siempre va delante de nosotros, y es por eso que comenzamos este año con grande bendición, porque sabemos que el grande está con nosotros, el creador del cielo y la tierra. Y qué bendición, ¿verdad? Quiero llevarlo, por favor, al libro de Lamentaciones, pero antes quiero pedirle que nos ayude, por favor, compartiendo el programa para que otros puedan tener la bendición de empezar a recibir nuevamente los programas, las transmisiones. Gracias nuevamente por compartir. Y vamos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Fíjese que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana, día con día son nuevas misericordias, nuevas bendiciones de parte del Señor. El Señor no es hombre para que mienta, para quitar sus bendiciones. Y fíjese que lamentablemente muchos de nosotros, cuando las dificultades vienen, cuando los problemas vienen, empezamos a dudar de la misericordia del Señor, y empezamos a dudar que el Señor está ahí con nosotros para ayudarnos en estos momentos difíciles por los que pasamos. Pero ahí es cuando más el Señor se manifiesta y cuando más el Señor está con nosotros, porque la palabra es verdad, es la verdad. Por lo tanto, si el Señor dice que nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad, así es, nuevas son sus misericordias cada mañana, y su fidelidad está ahí para con nosotros, y tenemos que nosotros creerlo, caminar sobre esa bendición, caminar sobre la misericordia del Señor, dar pasos de fe, y tenemos que seguir adelante, porque la misericordia del Señor nunca se termina, son nuevas cada mañana. Su misericordia es grande y abarca todo, por todo lo que pasamos, por todas nuestras situaciones. La misericordia del Señor es suficiente para ayudarnos y para sacarnos. Pero usted que me está viendo, amado televidente, tiene que usted confiar en el Señor y meditar sobre la misericordia y la compasión del Señor, porque es muy importante. De lo contrario, nosotros empezamos a caer en algo rutinario sin estar conscientes que Dios y que su misericordia es para siempre, y que está para con nosotros, por nosotros, para nosotros. Siempre Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. No hemos caído por la misericordia del Señor. Por el amor que el Señor tiene para nosotros, nosotros estamos de pie, estamos levantados, estamos bendecidos, pero es por la misericordia del Señor. Cuando nosotros empezamos ya a tener un evangelio donde nos olvidamos de la misericordia y la compasión de Dios, nosotros empezamos a flaquear, empezamos a desmayar, porque ya no estamos confiando en su misericordia, en lo que Él ya hizo, que hace y que hará, porque el Señor todo el tiempo es el mismo, y todo el tiempo constantemente está manifestando su misericordia para con nosotros, y está dándonos, y está guiándonos, y está bendiciéndonos. Pero nosotros muchas veces olvidamos la misericordia y la compasión del Señor, y entonces empezamos a escuchar las lamentaciones, los problemas, todo lo que el mundo está hablando, y empezamos a actuar como ellos, cuando que nosotros, teniendo la misericordia del Señor, estamos cubiertos, estamos asegurados por el Señor, y esa aseguranza de parte de Dios es la que nos tiene levantados, es la que nos tiene sostenidos. Por lo tanto, en este nuevo año que estamos comenzando, tenemos que estar nosotros sintiéndonos bendecidos, caminando en bendición, dando pasos de fe, sabiendo que la misericordia del Señor está con nosotros. Vamos a ir a Mateo,
el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35. Fíjese que cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vemos constantemente, escuchamos cuando leemos la misericordia de Dios, la compasión de Dios, todo lo que el Señor hizo y sigue haciendo por nosotros. Y es muy importante que nosotros meditemos sobre esa compasión y esa misericordia, porque es lo que nosotros nos mantiene fuertes, porque sabemos que nosotros dependemos de un Dios que tiene misericordia para nuestras vidas, que tiene misericordia por el movimiento, por todo lo que nosotros hacemos, por donde nosotros nos movemos. La misericordia del Señor está sobre nosotros. Por eso es que el enemigo quiere que nos olvidemos del Dios misericordioso que tenemos y que pensemos ya más como el mundo piensa, pensando, es un Dios que nos va a castigar si hacemos algo malo, o es un Dios que nos ha puesto aquí y nos ha dejado para caminar solos. Pero no es así. La compasión y la misericordia de Dios está sobre nosotros, permanece con nosotros, vive con nosotros, y es la que nos ayuda a movernos y a seguir adelante y seguir en este mundo donde hay tanta tentación, tantas cosas que vienen a limitarnos en el camino del Señor, que vienen a entristecernos. Es lo que nos ayuda para seguir adelante y para seguir con ese gozo, porque cuando nosotros entendemos esa misericordia, esa compasión y ese amor de parte del Señor, entonces nosotros nos sentimos bendecidos, nos sentimos grandes, porque sabemos que Él está por nosotros, para nosotros, con nosotros. Mateo capítulo 9, versículo 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mire qué tremendo y qué lindo lo que vemos acá. Cuando nosotros leemos acá y vemos que Jesús recorría los pueblos, que Jesús recorría las aldeas y que iba predicando el evangelio, iba predicando y enseñando de las buenas nuevas, esperanza, fe para el ser humano, para el hombre. Y dice que sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué es lo que usted escucha cuando usted lee que Jesús anduvo sanando toda enfermedad y toda dolencia? Lo que yo escucho es misericordia y es compasión. Él anduvo con un corazón compasivo para el pueblo, para el hombre, para poder libertar a ese hombre, a esa mujer, a ese varón, a esa hembra, de esa enfermedad, de esa dolencia en los que ellos estaban. Pero fíjese que la palabra nos dice claramente que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el plan que el Padre hizo para el Hijo, para que el Hijo viniera a deshacer el pecado y que viniera a sanar enfermedad y a sanar dolencia, todavía está en vigencia, sigue. No todavía, sino que está firme, como al principio. Entonces, cuando nosotros leemos esto y vemos que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando en las esquinas, predicando ahora les llamamos centros comerciales. Ellos estaban en esas sinagogas, estaban en estos lugares públicos. Fíjese que Él estaba enseñando al que encontraba, al que le aparecía en su camino. Y vemos que dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él andaba sacando toda la misericordia, toda la compasión, andaba mostrando compasión por el pueblo, andaba mostrando misericordia para el necesitado. Eso está vigente, eso sigue vigente. Y es el propósito de Jesús en estos últimos días en los que nosotros, usted y yo, estamos viviendo. Él quiere derramar de su compasión y de su misericordia sobre todos nosotros, para que estemos conscientes del plan perfecto del Padre por medio del Hijo y que todo sigue en pie y sigue igual. Por lo tanto, podemos recibir sanación,
podemos recibir liberación, podemos recibir sanidad, porque Dios es grande y Jesús, cuando anduvo en el mundo, mostró compasión y mostró misericordia para el pueblo. Y ese mismo Jesús es el que está dentro de tu corazón y es el que está aquí en este momento y que nosotros estamos predicando de él. Estamos desatando esa fe para que tú puedas vivir en fe y que puedas entender que la misericordia y la compasión de Dios está en pie para contigo, no solo para conmigo, porque fíjese que ese es otro problema, que muchas veces nosotros los creyentes, cuando nos olvidamos de esa compasión y misericordia del Señor, que el enemigo es trabajo del enemigo, empezamos a pensar que sutano, mengano, todos pueden recibir de esa compasión y esa misericordia, excepto ellos mismos, excepto nosotros mismos. Pero fíjese que no es así. Esa compasión y esa misericordia del Señor está para usted que me está viendo. Está para ti que me estás viendo, está disponible, porque el Señor es grande, es poderoso, está lleno de amor y Él utilizó a su único Hijo para poder desplegar todo eso en el mundo, enviarlo, quitar todo pecado, ir y salvar al que estaba perdido y poder sanarlo. Y no solamente sanación física del cuerpo, sino sanación de tu corazón, que puedas sacar todas esas heridas, que puedas sacar todo eso que ha estado acumulado en tu corazón y que tal vez no te ha dejado ser feliz. La compasión y la misericordia del Señor está para sanarte, para libertarte y para darte de toda esa bendición que el Señor tiene para nosotros. Leámoslo nuevamente. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Fíjese que cuando nosotros nos sentimos desamparados, ahí está Jesús. Tuvo compasión, dice, porque estaban desamparadas y dispersadas. El Señor quiere ayudar al que está desamparado, al que está en un lugar donde Él no quiere estar, donde ella no quiere estar. El Señor tiene compasión para tu vida y el Señor quiere sacarte de donde estás y quiere ponerte en un lugar sólido, en un lugar de bendición donde puedas escuchar realmente el evangelio, donde puedas ser libre, y por medio de la palabra es que nosotros podemos ser libres y podemos entender el plan perfecto de Dios, el amor, la misericordia y la compasión. Muchas personas, fíjese que cuando se habla de que Jesucristo anduvo por el mundo sanando al enfermo, piensan, sí, Él anduvo sanando al enfermo porque tenía que mostrar que era Dios, que era el Hijo de Dios. Fíjese que no, Él no tenía que mostrar eso. Él no anduvo en el mundo sanando al quebrantado, al que estaba dolido, al que estaba enfermo. No lo anduvo sanando para mostrar que era Dios o para ponerse en grande. No, Él dice la palabra que tenía compasión del hombre. Tenía compasión del que estaba desamparado, y era por eso que Él sanaba y libertaba y daba vista al ciego, daba oído al que no podía escuchar, sanó al leproso, pero era por compasión. Y esa misma compasión está ahorita en estos tiempos. Mire, yo puedo sentir ahorita la presencia de mi Señor. Puedo sentir que el Señor tiene compasión por ti que me estás viendo, y Señor quiere hacer un cambio en tu corazón, quiere libertarte tal vez de cualquier atadura que puedas tener y quiere sanarte en el nombre de Jesús. Él quiere sanarte, pero quiere que primero entiendas que es compasión lo que mueve la mano de Jesús. Es la compasión lo que mueve la mano de Dios, y tenemos que estar convencidos totalmente de eso. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos, empezamos a recibir, empezamos a sacar y ser libertos, y esa es una grande bendición, porque no hay cosa más linda que andar por el mundo en libertad, sabiendo
que nuestro Señor nos bendice y nos ayuda. En Mateo capítulo 10, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Mire qué organización la del Señor Jesús. Fíjese que llamó a los 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Eso es compasión, eso es misericordia, eso es querer ayudar al que está oprimido, querer ayudar al que está con demonios que no le permiten ser libre y fluir y tener esa libertad y esa paz y ese gozo. Eso es compasión. Si traducimos eso, si analizamos todo eso, es la compasión de Dios, es la compasión que Jesucristo tuvo por el pueblo cuando Él anduvo por el mundo. Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí vamos nuevamente. Fíjese que en estos tiempos muchas personas no creen en la sanación, no creen que Dios pueda sanar enfermedad y dolencia, pero fíjese que en el nombre de Jesús, toda dolencia, toda enfermedad se tiene que ir del cuerpo. Es parte del diseño del reino de Dios y no es algo que pertenece a los tiempos antiguos que pasó, que se hizo, que Jesucristo sanó cuando anduvo en el mundo, sino que es también para estos tiempos y tenemos que estar conscientes de eso. Por eso es necesario que leamos constantemente estas palabras de los milagros que Jesucristo hizo, de las sanaciones que Jesucristo hizo, para que nosotros incrementemos nuestra fe en el área de sanación y podamos recibir. Porque es algo que también está vigente y es por la compasión y la misericordia que Jesús tiene y que por medio del nombre de Jesús nosotros lo podemos hacer, podemos imponer manos sobre el enfermo y el enfermo sana, podemos imponer manos, poner manos sobre el que está endemoniado para que sea liberto y que estos demonios huyan, porque ya ve que en el nombre de Jesús tienen que huir, pero es muy importante que lo practiquemos en estos últimos tiempos y que no pensemos que era algo que se practicaba en el pasado, pero que ya no existe. Al contrario, en estos últimos tiempos, acuérdese que estamos en espera de un avivamiento, de la lluvia temprana y la tardía, y la unión de dos va a ser una explosión de milagros y sanaciones. Y nosotros tenemos que en estos tiempos estar listos para eso, estar analizando la palabra para nosotros preparar nuestra mente y subir nuestra fe y que empecemos a practicar, a orar por el enfermo, imponer manos, libertar al que está cautivo, al que está entristecido, imponerle manos, porque ese es un espíritu de tristeza. Hay espíritus que ponen a las personas decaídas, deprimidas, y tenemos nosotros en el nombre de Jesús la autoridad para sacar todos esos demonios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son, y ahí comienzan todos los nombres de los apóstoles y todos los que anduvieron en ese entonces. Pero vamos a leer en el verso 5, siempre de Mateo capítulo 10. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas es donde el Señor envía. ¿Por qué? Por su compasión y por su misericordia, porque el Señor quiere salvar esa oveja que anda perdida. Por eso es muy importante. Fíjese que muchos creyentes, cuando ya llegan al Señor, ya no quieren, no puedo hablarle a esta persona porque anda perdida. Esas son las ovejas a las que Jesucristo mandó a los 12 discípulos. ¿Para qué? Para traerlas. ¿Por qué? Por la compasión y la misericordia
que hay en el reino de Dios, que es realmente el plan de Dios: misericordia, compasión para el que anda perdido, para el que está enfermo, para el que está dolido. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Se da cuenta la encomienda que el Señor le dio a los 12 discípulos? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Se da cuenta la importancia del por qué el Señor hizo ese grupo de varones y los envió, que son ahora tan famosos los 12 discípulos? Pero ese mismo sistema tiene que estar operando en estos últimos tiempos donde estamos, donde sabemos que Cristo viene pronto y que va a arrebatar a su iglesia. Tenemos que estar organizándonos y sanar a los enfermos. Tenemos que limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios. Es algo que sigue vigente y que tenemos nosotros que estar meditando en esto, leyendo la palabra en estas áreas para que nosotros podamos vivirlo, verlo y ver esas sanaciones en estos últimos tiempos, porque esa es la misericordia, ese es el poder de Dios manifestado en toda su manifestación. Y es cuando dice, acá en Mateo habla de multitudes que venían y seguían a Jesucristo. Multitudes llegaban y Él tenía compasión de ellos todos y los sanaba a todos, dice la palabra. Y eso tiene que seguir sucediendo en estos tiempos. Por eso es que Jesucristo viene a morar en nuestros corazones, viene a morar en nuestros cuerpos. Somos el templo. ¿Para qué? Para que podamos permitirle que Él hable y que Él siga con su plan, el plan de su Padre, y poder sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, echar fuera a los demonios. Es muy importante que entendamos que el diseño de Dios tiene que seguir. Él usó a Jesucristo y Jesucristo no es casualidad o solo porque Dios quería que lo confesáramos a su Hijo como nuestro Salvador y que Él viniera a morar a nosotros. Hay un plan más allá que solo que esté morando dentro de nosotros. Tenemos que permitirle que fluya, que hable, para que ese diseño y ese plan pueda seguir adelante y que muchos más puedan ser sanos, que muchos más puedan venir a salvación y a vida eterna. Pero es muy importante que leamos todos estos textos bíblicos constantemente y que estemos convencidos de cuál es nuestro llamado acá sobre la tierra. En Mateo capítulo 14, versículo 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Ahí está nuevamente. Fíjense que cuando leemos en el libro de Mateo, Lucas, todos estos libros, leemos compasión, leemos misericordia, leemos fe, leemos milagros, que es lo que Él anduvo haciendo, leemos sanidades, y es por la compasión y la misericordia de Dios que fue pasado. Esa misma misericordia, esa compasión fue dada a su Hijo para que Él siguiera y pudiera libertar al cautivo y pudiera sanar al enfermo, sanar al que está dolido y sanar en todos los sentidos. Ahorita hay muchas enfermedades emocionales, mucha tristeza, depresión. Cristo quiere sanarte, Él quiere libertarte, y no es casualidad que estás viendo este programa. 14, Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud. Eran multitudes, eran muchos, porque veían el poder del Padre por medio del Hijo y querían estar con el Hijo, para que vayan para las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí
sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, Jesucristo les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mire qué cantidad de personas los que comieron con 2 peces y 5 panes. El Señor Jesús multiplicó el pan, multiplicó los peces, porque su misericordia y su compasión es para siempre. Y quería bendecir a esa multitud que lo estaba siguiendo, porque veían poder, veían compasión, veían misericordia y querían recibir de esa compasión, querían ser sanos, querían recibir toda esa fe, toda esa palabra que Él anduvo enseñando. Pero siempre recuerde, todo el evangelio, todo el propósito del reino de Dios, todo el trabajo que Jesucristo hizo en la cruz, su muerte, su resurrección, todo su caminar en la tierra, fue por compasión y fue por misericordia. Y eso es algo que nosotros queremos en este programa con el hermano Otto Moreno compartir con usted, para que usted entienda de la compasión y la misericordia del Señor, para que usted todo el tiempo esté confiado, sabiendo que esa compasión, esa misericordia está vigente y está para usted, y que el Señor quiere sanarlo, quiere bendecirlo, quiere prosperarlo, quiere ayudarlo. Eso es lo que Dios quiere para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando leemos acá y vemos que dice, tuvo compasión sobre multitudes, tuvo compasión por el pueblo y los sanó a todos. No dejó ni a uno fuera sin sanar. Eso es lo mismo que el Señor quiere para nosotros en estos últimos tiempos. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Su misericordia es para siempre, permanece para siempre, y es la que se mueve para que nosotros podamos estar de pie y para que nosotros podamos seguir adelante aún y más en medio de las dificultades, en medio de los problemas. Él solamente tiene que clamarle al Señor. Clámele, pídale en el nombre de Jesús. Deleítate en Jehová, dice la palabra, y Él concederá los deseos de tu corazón. Cuando tú te deleitas en Él, cuando nosotros nos gozamos en Él, el Señor se manifiesta y quita todos esos tropiezos, todos esos problemas. No hay nada imposible para el Señor. Nosotros limitamos el poder de Dios en nuestro pensamiento, pero para Él todo es fácil y Él todo lo puede hacer. Solamente tienes que clamarle y tienes que buscarle. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. En Mateo capítulo 20, versículo 29, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos. 29, no, es en el verso 29. Y dice: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Aquí vemos nuevamente las grandes aglomeraciones que perseguían a Jesucristo por lo que Él andaba compartiendo con ellos. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Aleluya, gloria a Dios. Solo tienes que clamarle.
¿Te das cuenta? Estos dos ciegos clamaron a Jesús, no se quedaron callados, los quisieron callar, pero siguieron pidiéndole a Jesús. Entonces Jesús, compadecido, aquí vemos nuevamente la palabra clave, compadecido. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el Dios al que nosotros estamos siguiendo. Ese es nuestro Señor. Ese es el Señor Jesús, Hijo de Dios que está en los cielos y por el que nosotros predicamos, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, porque aquí lo vemos en Mateo capítulo 20, versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Todo el tiempo mostró compasión, todo el tiempo tuvo misericordia por el hombre, por el pueblo. Todo el tiempo hizo buenas obras para con el hombre. Todo el tiempo les sanó, les libertó, les curó y los libertó. Y ese plan sigue en vigencia, pero tenemos que estar meditando constantemente. Dios no quiere que tú estés enfermo todo el tiempo, que estés pasando de una enfermedad a otra. Él quiere restaurar tu cuerpo, quiere bendecir tu cuerpo y quiere hacerlo fuerte. Y si tú eres templo del Espíritu Santo, Jesucristo mora dentro de ti, tienes que estar fuerte. Pero si tu mente está meditando en enfermedad y no está meditando en esta palabra de sanación, de vida y vida en abundancia, vas a estar recibiendo en tu mente enfermedad, y tu cuerpo va a empezar a responder según esa enfermedad que estás meditando. Es muy importante que nosotros rechacemos todo dardo de enfermedad que el enemigo quiere venir y poner en nuestra mente. Tenemos que ser fuertes y reprenderlo, atarlo y echarlo fuera y leer toda la palabra de vida, toda la palabra de sanación y ver cómo Jesús tuvo compasión y esa compasión sigue en pie ahorita en estos últimos tiempos. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Todo el tiempo lo persiguieron grandes multitudes. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Mire qué triste para la madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando Jesús el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. A un muerto le dijo: levántate, porque tuvo compasión de la mujer, tuvo compasión de la madre de este varón que estaba muerto. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a nuestro pueblo. Verso 17, y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Pero fíjese, muy importante que usted vuelva a leer el verso 13 del capítulo 7 de Lucas. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Es la compasión de Jesucristo la que se manifiesta en nuestros cuerpos. Es la misericordia de Jesucristo la que se manifiesta. No es para demostrar que Él es el Hijo de Dios, que tiene el poder de su Padre. Es por compasión, es por amor a nosotros que el Señor se manifiesta. Por eso es que es muy importante que nosotros todo el tiempo estemos pensando
en lo que Jesucristo hizo, en su amor, en su compasión para con nosotros, para que no nos sintamos rechazados, sino que nos sintamos bendecidos por el Dios que tenemos. Muy, muy importante. En Proverbios capítulo 17, versículo 19. El que ama la disputa, ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta, busca su ruina. Es muy importante que no le abramos la puerta al enemigo, que no le abramos la puerta a las cosas mundanas, a todo lo que hay allá afuera en el mundo, sino que estemos constantemente meditando del amor del Señor, del poder que Jesucristo manifestó cuando anduvo en el mundo, sanando a los enfermos, libertando. Fíjese que Jesucristo, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, Él se despojó. Siendo como Dios, Él se despojó de sí mismo y anduvo como hombre. Se humilló a andar como hombre. ¿Para qué? Para perpetuar el plan perfecto de su Padre y poder transmitir y pasar esa compasión y esa misericordia sobre aquellos que Él encontraba cuando anduvo por todo el mundo predicando. Verso 5, capítulo 2 de Filipenses. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa misma obediencia que Jesucristo tuvo con su Padre, que murió por sus pecados y por los míos, nosotros también tenemos que caminar en obediencia acá sobre la tierra y cerrar toda puerta al enemigo para que nosotros podamos experimentar la compasión, la misericordia, el poder de Dios y podamos nosotros ser sanos y estar fuertes. ¿Para qué? Para hablarle a aquel que anda perdido, a aquella oveja que está perdida, a aquel enfermo que está necesitado. Tenemos nosotros que estar humillados bajo la presencia del Señor, sometidos bajo la presencia del Señor en obediencia y haciendo lo que la palabra nos dice que tenemos que estar, esa encomienda que nosotros tenemos. Pero a mí me gustaría esta mañana orar por aquel que está enfermo, por aquel que está oprimido, para que el Señor venga con su compasión y pueda traer ese poder y pueda libertarlo. Cierre sus ojos ahí donde usted está, levante sus manos al cielo, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo, Señor, esta mañana a orar por todo aquel que está ahí afuera y me está viendo y está recibiendo, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes desde su cabeza hasta la punta de sus pies a cualquier enfermo que está ahorita viendo el programa en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú sanes, Señor, su cuerpo, el cuerpo de esa mujer, desde su cabeza hasta la punta de sus pies. Yo hablo vida a sus cuerpos, yo hablo sanación a sus cuerpos y en el nombre de Jesús ordeno a esos cuerpos que operen, que trabajen, que funcionen a la perfección que fueron creados. En el nombre de Jesús le hablo a esos huesos, a esos tendones, a estas mentes en el nombre de Jesús, que sean restauradas ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por esta compasión y esta misericordia que el Señor Jesús tiene para el hombre. En el nombre de Jesús, yo los cubro con su sangre preciosa desde su cabeza hasta la punta de sus pies y echo fuera espíritu de enfermedad ahora en el nombre de Jesús. Sé libre en el nombre de Jesús. Sé bendecido en el nombre de Jesús por la compasión que el Señor Jesús tuvo y que dio hasta su vida para pagar por sus pecados y fue azotado y por sus llagas. Yo te declaro sano en el nombre de Jesús, sana en el nombre de Jesús, porque por las llagas de Jesucristo somos sanos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y toda persona que esté deprimida, toda persona que esté triste, en el nombre de Jesús, reprendo, ato y echo fuera espíritu de tristeza en el nombre de Jesús. Y declaro bendición, declaro prosperidad,
Los cubro con su sangre preciosa desde su cabeza hasta la punta de sus pies y pongo ángeles de protección en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu compasión y tu misericordia. Pero si tú nunca has reconocido a Cristo como tu Salvador, como tu Señor y tu Salvador, yo quiero pedirte esta mañana que hagas esta oración junto conmigo. Es una oración de muerte a vida. Estamos muertos espiritualmente, pero cuando llegamos a Jesucristo, cuando lo reconocemos a Él, porque lo dice en el libro de Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces seremos salvos. Yo quiero pedirte esta mañana que por favor repitas esta oración junto conmigo y que puedas ser libre y que puedas ser lleno del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a repetir esta oración. Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que moriste en la cruz por mí. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esa oración, bienvenido a la familia de Dios. Busca por una iglesia, sigue viendo el programa, métete a nuestra página Revelación para que puedas encontrar diferentes temas en todos nuestros programas que tenemos ahí en nuestra página Revelación. Gracias por haber estado en sintonía. Lean el Salmo 91. Vemos la misericordia y la compasión de Dios cuando leemos el Salmo 91, el Salmo 23. Gracias por estar en sintonía y será hasta el próximo programa. Bendiciones.